Me olvidó en una tormenta de nieve y apareció en cámara protegiéndola. 3 años como su esposa invisible, mientras amaba a un fantasma de su pasado. Cuando perdí a nuestro hijo en ese caos, finalmente se arrodilló, no por amor, sino por culpa. Ahora, 1 año después, me encontró de nuevo. Pero ya he enterrado esa versión de mí misma. Y esta vez soy yo quien se aleja. La nieve caía con fuerza, gruesas y silenciosas capas blancas cubrían las calles como si el cielo borrara suavemente todo lo que había debajo. Me quedé de pie al borde del alero del centro comercial, abrazando 2 bolsas de papel llenas de cosas que Nathan probablemente ni siquiera notaría que había comprado. Mis guantes estaban húmedos. Mis botas estaban empapadas. Pero no me importó. Lo había llamado hacía casi 1 hora. Dijo que vendría. Espera adentro. Estaré allí antes de que empeore la tormenta, dijo con la voz tranquila de siempre. Pero la tormenta había empeorado. El cielo se oscureció, la nieve se espesó y yo seguía esperando. Afuera. Como un tonto. Saqué mi teléfono de nuevo con los dedos entumecidos y marqué su número. Sonó 2 veces antes de cortarse. El viento soplaba con fuerza bajo el toldo, azotándome la cara con copos de nieve. Me estremecí parpadeando a pesar del frío. Por alguna razón, mi corazón no quería creer lo que mi cerebro ya sabía. Nathan no venía. Todavía no, me dije. Quizás el tráfico. Quizás el conductor no pudo pasar. Quizás. Mi teléfono vibró. Bajé la vista rápidamente. La llamada terminó. Había colgado. El frío que sentí ya no tenía nada que ver con la nieve. Lo intenté de nuevo. Sonó 1 vez. Luego 2 veces. Luego. Hola. Era una voz de mujer. Suave. Serena. Ni el mío. Ni su secretaria. Ni el chofer. No era alguien del trabajo. Solo una mujer. Me quedé completamente quieto con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía oírla. Hola. ¿Buscas a Nathan? Preguntó con un tono pausado y ensayado. No está disponible para atender llamadas ahora mismo. Perdí la voz. Mis labios se separaron, pero no salió nada. Hubo un silencio. Luego una risita suave. Hola. ¿Marcaste el número equivocado? Zumbido. Entonces el golpe final. Qué persona tan rara, murmuró casi con cariño antes de colgar. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, la nieve arremolinándose densamente a mi alrededor como un ruido blanco. Las luces del centro comercial parpadeaban, iluminando el pasillo, ahora vacío. Algunos compradores pasaban apresurados, protegiéndose la cara. Nadie me miró. Nadie vio cómo me quedé allí inmóvil, con el último rastro de calor desapareciendo de mi cuerpo. Nathan no venía. No por el tráfico. No por la nieve. Porque no quería. Me costó mucho mantener la compostura hasta que llegó el taxi. El conductor dudó al verme, probablemente preguntándose por qué alguien seguía esperando afuera en medio de una tormenta de nieve. Le hice un breve gesto con la cabeza y subí. Willow Heights, le dije. Se me quebró la voz en la segunda sílaba. Nos habíamos mudado a Willow Heights hacía 3 años, justo después de la boda. La casa era grande pero fría. Una moderna construcción de acero y cristal enclavada en una tranquila ladera. La idea de elegancia de Nathan. Yo quería algo más cálido con suelos de madera, enredaderas y grandes ventanales. Pero Nathan dijo que este diseño reflejaba nuestro estilo de vida. El nuestro. Me apoyé en la ventanilla trasera y observé cómo las calles se desvanecían. Mi reflejo parecía el de un extraño. Cabello húmedo, bufanda torcida, ojos hundidos. Los mismos ojos que había visto esa mañana. Nathan había estado inusualmente atento ese día. Bajó las escaleras con una camisa blanca. Rara vez vestía de blanco. Y una corbata marrón anticuada que recordé haberle felicitado hace años, cuando solo éramos conocidos y todavía lo llamaba señor Wu, por nerviosismo. Me sonrió levemente al entrar en la cocina. Ninguna de sus sonrisas condescendientes. Una de verdad.
Algo suave. Está nevando mucho, dijo mientras tomaba la cafetera. Te recogeré más tarde. Recuerdo que se detuvo detrás de mí, ajustándome suavemente la bufanda alrededor del cuello. No olvides los guantes. Va a ser brutal ahí fuera. Se me cortó la respiración. En 3 años de matrimonio, Nathan rara vez me había tocado, salvo en la cama, e incluso eso se había convertido en una rutina silenciosa. Pero hoy era diferente. Fontanero. Más cálido. ¿Lo habría imaginado? Entré solo en Willow Heights, sacudiéndome la nieve del abrigo. El silencio era ensordecedor. No había luces. Sin calor. Solo el eco de mis pasos sobre el mármol. Subí las escaleras lentamente, pasando junto a la habitación en la que no había dormido en meses. Entonces me encontré fuera de su estudio. Esa puerta, siempre cerrada. Siempre con llave. Al día siguiente de nuestra boda, Nathan me dijo fríamente, no entres en mi estudio sin permiso. Nunca. Si debes hacerlo, no toques nada. Asentí. Porque era Ava Chin. La chica obediente que nunca traspasaba los límites. Quien lo había amado en silencio durante años antes de que siquiera la mirara. Obedecí porque creía que algún día él podría corresponderle el cariño. Pero esta noche algo se quebró. La puerta estaba entreabierta. La empujé. La habitación era igual a como siempre la había imaginado. De tonos intensos. Austero. Un escritorio cerca de la ventana con estanterías llenas de libros de filosofía y primeras ediciones. Una vitrina con mapas antiguos y plumas de colección. Una silla de cuero perfectamente alineada. Pero sobre el escritorio había un libro, un recuerdo del pasado. Estaba boca abajo. Y debajo una pequeña foto arrugada. Me temblaban las manos al recogerla. Una chica sonrió suavemente a la cámara. Su expresión era dulce y tímida, con la cabeza ligeramente ladeada. Parecía intacta. Intacta ante el desamor. Intacta ante la traición. Isla León. Le di la vuelta a la foto. Escrita en cursiva delicada y circular. Para Nathan de Isla. Debajo con una letra familiar de Nathan. La extraño. Pienso en ella. Nunca lo olvidaré. Al principio no lloré. Simplemente me quedé mirando las palabras una y otra vez, como si leerlas cambiara su significado. Y entonces me reí. Un sonido breve y quebradizo que se quebró con demasiada facilidad. Siempre pensé que eligió Willow Heights por su ubicación tranquila. Por la vista. Por nosotros. Pero no. Lo entendí. No se trataba de nosotros. Se trataba de ella. Sauce. Isla. Serenidad. Le puso a nuestra casa el nombre de la mujer que tanto amaba. Dejé la foto donde la encontré y me senté en su silla. Mi reflejo brilló tenuemente en la oscura pantalla del ordenador. Cabello mojado, ojos hinchados, una sonrisita torcida que apenas me representaba. Pensé en todas las señales que había ignorado. Los frecuentes vuelos a Francia durante el último año. Pensé que era un negocio. Dijo que estaba cerrando un trato inmobiliario. La forma en que dejó de preguntar por los niños. La forma en que se alejó de mí en la cama después de años de una necesidad apasionada y muda. Como si un día su deseo simplemente se hubiera desvanecido. Pero no se había desvanecido. Acababa de encontrar a alguien más. Me levanté lentamente y salí del estudio. Bajé las escaleras. Entré a la cocina vacía. Me preparé una taza de té sujetando la taza con ambas manos para que no temblara. Y luego me senté en la encimera y me quedé mirando la nieve que caía fuera de la pared de cristal. Un hogar al que nunca perteneció. Un hombre que nunca me perteneció. Y un corazón. Mía. Se había roto en silencio 1000 veces sin hacer ruido. El día que cumplí 21 años todo cambió. Había llovido toda la tarde, suave y persistente. De esas lluvias que parecen borrar el tiempo mismo. La familia Wu me había organizado una cena formal de cumpleaños. Ornamentado, recargado, lleno de gente que apenas conocía.
Sonreí cortésmente durante todo el evento. Pero mi mente no estaba en los invitados ni en los regalos. Estaba sobre él. Nathan Wu. Mi sombra de la infancia. El mejor amigo de mi hermano mayor. Aquel a quien había seguido como a una estrella en el cielo. Nunca tan cerca como para tocarlo, nunca tan lejos como para olvidarlo. Nunca pensé que vendría. No había estado mucho por aquí en los últimos meses. Francia, París, Milán. Cualquiera que fuese el trato que buscaba, parecía más importante que cualquier otra cosa. Pero mientras los invitados se marchaban poco a poco y yo me retiraba a mi habitación, el mayordomo me informó discretamente. El señor Nathan acababa de llegar. No es del todo el mismo. Lo encontré en el pasillo lateral, recostado contra los paneles de madera, con los primeros botones de la camisa desabrochados y el nudo de la corbata torcido. Tenía los ojos vidriosos. Parecía perdido. Nathan, dije con cuidado, ¿estás aquí? Se giró lentamente hacia mí. Algo indescifrable brilló en su mirada. Claro que estoy aquí, murmuró. Es tu cumpleaños, ¿verdad? Su voz era baja y arrastrada, pero cálida, de una manera que nunca antes había oído. Se tambaleó un poco y me abalancé instintivamente. Mis manos tocaron sus brazos, estabilizándolo. Estoy bien, dijo, pero no se apartó. Te ves hermosa. Mis mejillas ardían. ¿Estás borracha? Tal vez, dijo bajando la mirada hacia mis labios. Tal vez por eso lo dije. Debería haberme ido. Debería haberlo ayudado a llegar a una habitación de invitados. Debería haber llamado a alguien. Pero no lo hice porque había esperado demasiado para que me atendiera. Y ahora por primera vez me miraba no como una niña, ni como la hija adoptiva de alguien, sino como una mujer. Cuando me besó, lo dejé. Cuando me metió en la habitación y cerró la puerta, no lo detuve. Esa noche Nathan me tocó como si me necesitara para sobrevivir. Desesperado. Hambriento. Magullado por el fantasma que lo rondaba. Murmuró contra mi piel, no me rechaces. Otra vez no. Por favor. No lo haré, susurré. Me abrazó más fuerte. Dime que me amas. Te amo, dije. Y otra vez. Y en lo más profundo de mi ser, bajo el cuerpo dolorido y la respiración temblorosa, creí tontamente que por fin había triunfado. Que mis años de amor silencioso por fin lo habían alcanzado. A la mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas pálidas. Nathan se había ido. Y la casa ya estaba alborotada. Al mediodía, el presidente Wu había convocado a todos los ancianos de la familia. Me quedé en silencio en el salón mientras discutían en círculos. Me zumbaban los oídos. Me temblaban los dedos. Cuando Nathan regresó de donde quiera que hubiera ido, no dijo ni una palabra. Simplemente se sentó en la silla al fondo de la mesa, con la mirada vacía. La has avergonzado, dijo el presidente con frialdad. Te casarás con ella. Nathan lo miró y asintió. Solo una vez. Sin protestar. Sin defenderse. Sin dudarlo. Como si fuera una transacción. Una deuda que se vio obligado a saldar. Yo. Me quedé allí como un tonto con el corazón latiendo con algo que no era exactamente esperanza ni miedo. Nos casamos 2 semanas después. No hubo luna de miel. Ni votos. Solo 2 firmas, una cena tranquila y una mudanza a Willow Heights. La casa que Nathan había elegido antes de que supiera que estábamos comprometidos. Una casa en la que creía que construiríamos una vida. Lo di todo. Intenté cocinar sus platos favoritos. Memoricé cómo le gustaba que le anudaran la corbata. Cómo odiaba el almidón en los cuellos. Cómo le gustaba el té sin azúcar, pero bien caliente. Intenté iniciar conversaciones. Probé el silencio. Intenté encontrarle un punto medio. Pero se mantuvo distante. Cortés, a veces incluso amable, pero nunca cercano. Por la noche, cuando yacíamos uno junto al otro, me acurrucaba en mí misma, fingiendo que el frío entre nosotros era del aire acondicionado. Algunas noches él me buscaba no por amor, sino por necesidad. Vanidoso. Insensible.
Pasión sin intimidad. Y lo dejé. Pero como aún esperaba. Aún esperaba que el hombre que se aferró a mí esa noche, que me susurró "no me dejes", regresara. Pero nunca lo hizo. Pasaron 3 años. Las grietas se profundizaron. Viajaba constantemente. Francia se convirtió en su segundo hogar. Dijo que era un asunto de negocios, pero su mirada me decía lo contrario. Dejó de preguntar por los niños, aunque una vez insistió en que lo intentáramos. Dejó de venir a casa los fines de semana. Y la semana pasada, cuando entré en su habitación con el camisón que una vez le encantó, apenas levantó la vista. Estoy cansado, dijo y se dio la vuelta. Esa noche estuve despierta durante horas, mirando al techo. Sin lágrimas. Sin ira. Solo entumecimiento. Porque la verdad finalmente se había asentado. Nathan Wu nunca me había elegido. No esa noche. Nunca. La casa estaba en silencio cuando regresé. No era un silencio pacífico. De la clase asfixiante. De la que se enrosca en tu garganta y aprieta suave e insistentemente, como si quisiera hacerte notar lo vacío que está todo. Me quedé justo al otro lado de la entrada de Willow Heights, con la nieve derritiéndose de mi abrigo y acumulándose a mis pies. Las bolsas que había traído del centro comercial ahora estaban olvidadas en el pasillo. No importaban. Nada importaba. No cuando una desconocida contestó el teléfono de mi esposo. No cuando aún podía oír su voz resonando en mis oídos. Dulce, tranquila, íntima. ¿Buscas a Nathan? Debería haberme puesto furioso. Debería haber gritado. Pero lo único que sentí fue frío, profundo y profundo. Ya ni siquiera era una traición. Era una confirmación. Subí las escaleras lentamente pasando por el dormitorio principal. Hacía meses que no compartíamos esa cama. Bien podría haber sido una habitación de invitados. Y entonces me encontré frente a la única puerta que nunca me había atrevido a abrir. El estudio de Nathan. Me dejó algo claro al día siguiente de casarnos: no entres en mi estudio. Si es necesario, no toques nada. Y escuché. Porque pensé que significaba algo. Que si respetaba sus límites, con el tiempo me invitaría a traspasarlos. Pero esa noche algo dentro de mí se quebró. Empujé la puerta. No estaba cerrado. Claro que no. El estudio olía a él. Un toque de sándalo, libros encuadernados en cuero, papel viejo. Estaba impecable. Estructurado. Cada objeto estaba colocado con precisión matemática. Entré lentamente, casi con miedo de romper el silencio. Había una lámpara de escritorio pálida encendida. Su silla estaba ligeramente torcida. Sobre el escritorio de cristal yacía un libro abierto, En busca del pasado, volumen 4. Las páginas estaban ligeramente arrugadas, con el lomo desgastado por las repetidas vueltas. Estaba boca abajo. Y escondida entre sus páginas había una fotografía. Mis ojos se clavaron en ella, con el corazón encogido a cámara lenta. Era ella. Sof. Parecía más joven en la foto. Mantenía la misma expresión amable. Cabeza inclinada. Ojos suaves. El tipo de mujer sobre la que escribirías poemas. Le di la vuelta con dedos temblorosos. Para Nathan de Isla. Y debajo con la inconfundible letra de Nathan. La extraño. Pienso en ella. Nunca la olvidaré. Me quedé allí un buen rato. Lo suficiente para que la nieve de afuera se espesara. Lo suficiente para que el té de la cocina se enfriara. Debería haber llorado. Pero no lo hice. No pude. Porque llorar habría significado que aún me importaba lo suficiente como para sentirme herida. Pero el dolor ya era viejo. Entumecido. Vaciado como el armazón de una casa después de que el fuego ya lo hubiera quemado todo. Dejé la foto y miré la habitación. Este espacio nunca me había pertenecido. Igual que esta casa. Igual que este matrimonio. Me acerqué al cajón y saqué uno de sus bolígrafos. Una pluma estilográfica de oro. Se la había regalado de bodas. Nunca la había usado.
Lo supe porque permaneció allí intacto durante 3 años. Demasiado sentimental, quizá. O quizá simplemente no quería pensar en mí cada vez que lo recogía. Pero esta noche lo usé. Saqué una hoja de su bloc de notas y escribí una línea con trazos firmes y uniformes. Nathan Wu, te doy lo que querías. Eso fue todo. Sin enojo. Sin acusaciones. Sin dramas. Solo la verdad. Doblé la nota una vez y la dejé junto a la foto en su escritorio. Luego recogí mi abrigo y salí del estudio por última vez. No empaqué nada. No me llevé joyas, ni documentos, ni ropa. Simplemente salí. Cuando el taxi se alejó de Willow Heights, no miré atrás. Ya no había nada allí para mí. Horas después, Nathan regresó. Su chofer esperó hasta que se abrieron las puertas, con los neumáticos crujiendo sobre la entrada nevada. La tormenta por fin había amainado, pero el aire seguía siendo gélido, con escarcha y silencio. Entró en la casa, se aflojó la corbata y se quitó el abrigo. Aún tarareaba ligeramente por el vino de la cena. Isla estaba radiante esa noche. Siempre lo hacía cuando vestía colores pálidos. Se reía con una risa increíble. Hablaban de todo y de nada durante la cena. La conversación fluyó como siempre antes de Francia, antes de Ava, antes de que la familia lo complicara todo. Nathan subió las escaleras, teléfono en mano, respondiendo correos del trabajo. No fue hasta que empujó la puerta de su estudio que notó que algo no iba bien. La silla había sido movida. Y en su escritorio. Se quedó paralizado. La foto. El bolígrafo. La nota. Tomó la hoja de papel y leyó la línea. Y otra vez. Y otra vez. Nathan, wow. Te doy lo que querías. Su mirada se dirigió a la foto. Su propia letra lo miraba fijamente. La extraño. Pienso en ella. Nunca la olvidaré. Una mueca escapó de sus labios. Dramático como siempre, murmuró. Arrugó la nota y la tiró a la basura. Luego se sentó al escritorio y reanudó la lectura de sus correos. No se dio cuenta de que ella se había marchado definitivamente. No sabía que estaba sentada frente a su abogado en ese preciso momento, revisando la solicitud de divorcio. No sabía que la chica callada que una vez esperó años por su cariño ya no esperaba más. Porque algunas despedidas no necesitan portazos ni alzamientos. A veces las despedidas más profundas son las más silenciosas. Solo un bolígrafo, una fotografía y una línea escrita en oro. Los papeles del divorcio se entregaron un viernes por la mañana. No los envié a través de un abogado. Los dejé yo mismo, cuidadosamente guardados en una carpeta de cuero negro, sobre el mostrador de mármol de la recepción ejecutiva de Wu & Company. La asistente pareció sorprendida cuando le dije, por favor, entréguele esto personalmente al señor Wu. Asintió y dudó. ¿Quieres dejar un mensaje? No, respondí. Lo entenderá. Salí del edificio con el frío aire de enero apretándome la piel. No supe nada en 3 días. Ni llamadas ni correos. No hubo mensajes de texto furiosos. Pero sabía que Nathan había visto los documentos. No era de los que se perdían un detalle, sobre todo cuando se trataba de él. Cuando por fin llegó la llamada, no era de Nathan. Era de Madame Wu. Ava, dijo con voz temblorosa. ¿Estás libre para almorzar hoy? Solo nosotros 2. Te extraño. Acepté aunque ya sabía cuál era el verdadero propósito. Eligió el salón de té privado de la finca familiar. Llegué 10 minutos antes. Madame Wu ya estaba allí, sentada a la mesa baja de madera, con una tetera de porcelana entre nosotras y una especie de tristeza silenciosa grabada en las arrugas de sus ojos. Has bajado de peso, dijo con dulzura, sirviéndome té en la taza. Tú también, respondí. Sonrió levemente. Eso es lo que pasa cuando quienes amamos nos decepcionan. Las palabras se quedaron en el aire. Bebimos en silencio un rato. Entonces, en voz baja, preguntó, ¿de verdad es tan malo lo que hay entre ustedes 2? La miré. Esta mujer me había criado desde que tenía 5 años. Era la única madre que había conocido.
Le debía todo. Pero hasta las deudas se acaban cuando el corazón está vacío. Estoy cansado, dije. Y entonces, después de un instante, no quiero pasarme la vida rogando por ser amada. Esa noche recibí un mensaje de Nathan. Nos vemos. Sin abogados. Solo tú y yo. Nos reunimos al día siguiente en un salón privado de negocios en el corazón de la ciudad. Llegué 5 minutos tarde. A propósito. Él ya estaba sentado, hojeando el acuerdo de divorcio como si fuera un contrato más. Un vaso de agua sin tocar estaba frente a él. Su expresión era indescifrable. Me senté frente a él. Ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato. Luego, sin levantar la vista, dijo, ¿quieres salir por una foto? Parpadeé. Seguía sin entender. Pensó que se trataba de celos. De otra mujer. Como si no hubiera pasado 3 años deshaciendo cada hilo de confianza que alguien le había tendido. No se trata de una foto, dije con calma. Entonces, ¿de qué se trata? Me incliné hacia adelante apoyando las palmas de las manos sobre la mesa. Se trata de silencio. Distancia. Años fingiendo que esto era real. Se trata de despertar cada mañana junto a un desconocido y acostarme cada noche con la esperanza de que notaras mi existencia. Su ceño se frunció levemente, pero no se inmutó. Simplemente dijo, ¿sabías lo que era este matrimonio? ¿Lo aceptaste? No, respondí. Acepté amarte. Tú aceptaste tolerarme. Esa fue la diferencia. Volvió a hojear el acuerdo, esta vez despacio. Tengo algunos problemas con algunas cláusulas, dijo. En particular, la información sobre activos. Respiré hondo. Por supuesto. Levantó la vista bruscamente. Estás pidiendo el derecho a la propiedad de Willow Heights. ¿Sabes que esa propiedad estaba a mi nombre antes del matrimonio? ¿Te das cuenta de que le pusiste el nombre de otra persona? Tensó la mandíbula. Continué con voz serena. No quiero la propiedad. Quiero quemarla hasta los cimientos. Pero no lo pido por despecho. Lo pido porque construí mi vida en esa casa. Cada rincón tiene mis huellas. Y cada recuerdo arde. Volvió a guardar silencio. Entonces se levantó bruscamente y me acercó el acuerdo. Recoge tus cosas, dijo. Regresarás a Willow Heights esta noche. Lo miré fijamente. Disculpe. Puedo fingir que nada de esto pasó. Lo dijo con tanta naturalidad, como si acabáramos de discutir sobre la cena. Como si mi dolor fuera algo que pudiera esconderse bajo una alfombra cara. No quiero volver atrás, dije poniéndome de pie. Su voz era más fría ahora. ¿Quieres arruinar mi herencia, es eso? Voy a correr a ver a mi abuelo con acusaciones e historias tristes. Respiré hondo. No. Hablaré personalmente con el presidente Wu. Me aseguraré de que entienda que fue mi decisión. Que el divorcio no afecte tu posición. Me miró como si no se creyera ni una palabra. Casi me río. Incluso ahora, creía que era capaz de manipularme. Incluso ahora, no veía que lo único que quería era libertad. Regresé a la finca Wu a la mañana siguiente. El presidente Wu estaba sentado en la terraza. Su mirada era penetrante a pesar de su edad. «Has venido», dijo. Me incliné cortésmente. «Tengo algo que discutir». «Lo sé». Me hizo un gesto para que me sentara. El té ya estaba listo. «Ya hablé con Nathan», dijo. «Me dice que estás cometiendo un error». Negué con la cabeza. «No. Cometí el error hace 3 años». El presidente me observó, tamborileando con un dedo en el borde de su taza. ¿Todavía lo amas? No lo dudé. Lo hice. Ya no. El silencio se hizo en el aire por varios momentos. Entonces suspiró. Muy bien. Retiraré mis condiciones. Las acciones, el testamento. No afectará nada. Gracias, dije sinceramente. Se acercó y me dio una palmadita en la mano. Siempre fuiste la única persona con conciencia en esta familia.
Esa noche, la señora Wu me visitó en el hotel. Parecía cansada. De alguna manera, más pequeña. Ava, dijo. ¿No puedes darle una oportunidad más? No pude mirarla a los ojos. Él nunca me dio una. Las lágrimas llenaron los suyos. Yo te crié. Nunca pedí nada. Solo por esta vez, déjame pedirte. No respondí. Porque no soportaba decir que no. Pero tampoco podía decir que sí. Así que simplemente susurré, déjame pensarlo. Afuera, la nieve volvía a caer. Suave. Firme. Pero dentro de mí la tormenta ya había pasado. Afuera, la nieve se había ablandado de nuevo. Menos tormenta, más teatro. Willow Heights brillaba bajo el reflejo de la luna. Un escenario preparado para algo a la vez trágico y tierno. Gisla Liang lucía radiante como siempre, vestida con un cachemir color crema que se ajustaba a su figura. Sus movimientos eran lentos y pausados, como una mujer que sabía exactamente el efecto que causaba en cada hombre presente. Especialmente en este. Nathan la observaba desde el otro lado de la sala, con la corbata aflojada y la chaqueta quitada. Una mano aferraba un vaso de whisky escocés. No había planeado quedarse tanto tiempo. Aún meditando, la voz de Gisla rompió el silencio como una cuerda de violín. Suave, tensa y pausada. Estoy pensando, murmuró. Cruzó la habitación lentamente con los tacones en silencio contra la alfombra. Acerca de ella. Nathan no respondió. Vamos, bromeó ella, sentándose a su lado. Tu esposa pide el divorcio, se muda sin armar un escándalo. Y tú estás de mal humor. Deberías estar celebrando. La miró, pero sus ojos eran indescifrables. Nunca pedí el divorcio. Gisla ladeó la cabeza. Tú tampoco la pediste. Su silencio fue respuesta suficiente. Ella tomó su vaso, tomó un pequeño sorbo y lo dejó sobre la mesa. ¿Recuerdas la noche que supimos que estaba embarazada?, preguntó en voz baja. Nathan se puso rígido. Estabas furiosa, sonrió con tristeza. No por el niño, sino porque te dije que no estaba lista. Que no iba a quedármelo. Su mandíbula se tensó. Creí que te estaba protegiendo, susurró Gisla. A tu familia, a tu futuro. Pensé que el amor significaba sacrificio. Pero esa noche, después de la operación, lloré tanto que no podía respirar. Nathan no se movió. Ella le puso la mano en el brazo. ¿Crees que alguna vez me perdonó? ¿A quién? A nuestro hijo. La garganta de Nathan se contrajo. No. Sueño con él cada pocas semanas, continuó Gisla con voz temblorosa. Se parece a ti. Los mismos ojos. La misma expresión terca. Y en el sueño siempre me pregunta por qué no me querías. Nathan apartó la mirada. Gisla se acercó. Fuiste la única persona que me hizo sentir segura, susurró. Incluso cuando nos desmoronábamos, incluso cuando éramos crueles el uno con el otro. Todavía sentía que pertenecía a algún lugar contigo. Ella le tomó la cara con suavidad, girándola hacia ella. ¿No podemos volver atrás? Inténtalo de nuevo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. No he estado con nadie más desde que te conocí, dijo. Y sé que tú tampoco. Nathan se quedó sin aliento. Sus labios rozaron los de él. Empezó a desabrocharse la blusa lentamente, dejando al descubierto un hombro. Todavía recuerdo cómo me mirabas, murmuró. La sensación de tus manos. Podemos traerlo de vuelta. Podemos tener esa vida. Sus manos guiaron su cálida y suave súplica. Nathan parpadeó. De repente otra imagen cruzó su mente. Ava temblando bajo el años atrás, con los ojos abiertos y llenos de amor no expresado. Su voz resonando. Te amo. Sintió una opresión en el pecho. Retiró la mano bruscamente. No puedo. Gisla parpadeó. ¿Qué? No puedo hacer esto, dijo poniéndose de pie. Parecía aturdida, con la blusa aún a medio quitar, la incredulidad inundando sus ojos. Nathan.
Su teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Miró la pantalla y luego la cogió. ¿Qué acabas de decir?, espetó. Se le puso pálido. Se desmayó, repitió. La expresión de Gisla se congeló. ¿Qué hospital? Ya voy. Nathan ya estaba agarrando su abrigo. Apenas recordaba que Gisla estaba en la habitación hasta que su voz lo detuvo. Espera, ¿quién se desmayó? No respondió. ¿Era ella?, preguntó Gisla con más aspereza. Ava. Nathan hizo una pausa y asintió. Está embarazada, dijo. Y luego salió por la puerta. Gisla se quedó en medio de la habitación, inmóvil, el calor de la chimenea de repente le resultaba irrelevante. La nieve afuera se sentía cruel ahora, burlona. Se sentó lentamente todavía con la blusa desabrochada, mirando la puerta principal como si él fuera a regresar. Pero no lo hizo. Dejó que sus lágrimas cayeran libremente sin molestarse en enjugarlas. A pesar de toda su belleza, de toda su historia con él, de toda la culpa y el dolor compartido, aún no eran suficientes. Porque la culpa se desvanece. Pero el amor permanece. Y él ya se había ido. Abrí los ojos y vi un techo pálido, el aroma a alcanfor y madera añeja flotaba tenuemente en el aire. Estaba en un lugar familiar, la habitación de invitados de la finca Wu. Mis dedos se movían ligeramente rozando las sábanas almidonadas. Me dolía el cuerpo como si acabaran de sacarlo del fuego. Se oían voces lejanas desde el pasillo, demasiado apagadas para oírlas. Tenía la garganta seca y al intentar incorporarme, un tirón fuerte en el bajo vientre me lo impidió. Entonces oí una voz. ¿Estás despierto, Maven? Estaba sentado en la silla junto a mi cama, vestido de negro, con los ojos ensombrecidos por el cansancio. Pero había algo más en su mirada. Algo que no había visto en años. Preocupación. Hice que te trajeran aquí, dijo poniéndose de pie y sirviéndose un vaso de agua. Te desmayaste. Tenías las constantes vitales inestables. No hablé, solo lo observé en silencio mientras me entregaba el vaso. Cuando nuestros dedos se tocaron, me estremecí. Pero él no reaccionó. Volvió a sentarse, frotándose las manos lentamente como si no supiera cómo empezar. ¿Estás embarazada, Ava? Las palabras cayeron entre nosotros como una piedra en el agua, extendiéndose como una onda, imposible de revertir. Embarazada. No sentí nada. Ni alegría. Ni miedo. Solo vacío. Vas a ser madre, dijo en voz más baja, casi con cuidado. Tienes que cuidarte. No más correteos. No más. No me lo quedo, susurré. Sus palabras se detuvieron a media frase. Su cabeza se sacudió ligeramente como si le hubiera dado una bofetada. ¿Qué? Lo miré directamente a los ojos. No me quedo con el niño. Su silla chirrió ruidosamente al levantarse. ¿No eres qué? No lo quiero. No puedes decir eso, espetó. Era la primera vez que lo oía alzar la voz. Incluso en nuestras peores peleas, si podía llamar pelea al silencio y a la evasión, nunca gritaba. Pero ahora, su rostro estaba deformado por algo que rozaba la rabia. ¿Crees que esto es solo por ti?, gritó. Te vas, me humillas, ¿y ahora? ¿Ahora crees que puedes borrar esto como si no significara nada? Me incorporé lentamente con la cara en blanco. No es nada, dije en voz baja. Es lo único que aún me pertenece. Llamaron a la puerta. La señora Wu entró, seguida del presidente Wu con su bastón. Tras ellos los sirvientes rondaban como fantasmas. Llévenlo afuera, dijo el presidente Wu con frialdad. Abuelo. De rodillas, Nathan. Todos se quedaron quietos. Los ojos de Nathan se abrieron de par en par. No puedes hablar en serio. Si Ava no quiere oír tu voz, hablarás en silencio. Dos sirvientes se adelantaron. Nathan no se resistió. Apretó la mandíbula, se dio la vuelta y salió con paso rígido por la puerta trasera hacia el patio. Al caer la tarde volvió a nevar. Cayó silenciosamente, cubriéndolo todo de un blanco puro. Me senté junto a la ventana, envuelto en una manta, y miré hacia afuera. Nathan estaba arrodillado en el patio.
Sin abrigo. Con la espalda recta. Orgulloso incluso en el castigo. No sentí satisfacción. Solo un dolor sordo en el pecho. Nunca se había arrodillado ante mí en 3 años de matrimonio. Pero ahora, cuando ya no me quedaba nada que dar, por fin se inclinó. La señora Wu entró con sopa. Lleva horas ahí fuera, dijo con dulzura. Es testarudo. Igual que su padre. No respondí. Seguí mirando por la ventana. Y entonces, justo antes del anochecer, un sirviente irrumpió en la habitación. Se desplomó pero se levantó, dijo sin aliento. La nieve. Es demasiado. Perderá la circulación. Me aparté de la ventana. Los ojos de la señora Wu estaban rojos. Hijo, dijo. Tienes todo el derecho a odiarlo. Pero no dejes que ese niño crezca sin conocer a su padre. Yo tampoco le respondí. En cambio, fui a la habitación del presidente Wu. Estaba sentado en el borde de la cama, con el bastón apoyado en las rodillas y la mirada penetrante como siempre. ¿Lo quieres dentro?, dije con seriedad. No se movió. Me quedaré con el niño, añadí. Pero el divorcio sigue en pie. El presidente Wu dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Es justo. Esa noche por fin llevaron a Nathan adentro. Con fiebre y temblando. No fui a verlo. Me senté en otra ala de la casa, acurrucada bajo gruesas colchas, escuchando el aullido del viento entre los viejos aleros. La señora Wu vino a ver cómo estaba. ¿Aún lo odias?, preguntó suavemente. No. ¿Entonces por qué te ves tan triste? Porque yo tampoco lo amo. Su mano tocó la mía. Eres más fuerte que yo. Aparté la mirada. No. Por fin aprendí a no esperar. Por la mañana a Nathan le había bajado la fiebre. El presidente Wu le permitió visitarme brevemente. Se quedó en la puerta delgado sin afeitar y finalmente humano. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por no alejarme del todo. No respondí. Extendió la mano. No lo tomé. Lo dejó caer a su lado. Cuando quieras hablar te escucharé. Asentí. No porque le creyera, sino porque ya no importaba. Esa noche empecé a planear mi mudanza. Un hogar diferente. Una vida diferente. Un hijo que no nació del amor, pero al que amaría con todo mi ser. La mañana de mi cita prenatal, la luz del sol se derramaba en la suite del hotel en cálidos destellos. Me sentía tranquila, casi estable. Era la primera vez en semanas que dormía toda la noche sin despertarme de sueños extraños y enredados. Nathan había llamado la noche anterior. Te recogeré a las 10, dijo. No llegues tarde. Su voz era cálida. Algo inusual en él. Al principio no le había respondido. Pero al final respondí con un simple vale. Debería haberlo pensado mejor. A las 10:30 seguía sin venir. Llamé una vez. Bray. No hubo respuesta. Volví a llamar. Salió directo al buzón de voz. Esperé otros 10 minutos, recogí mis documentos y me fui solo. La clínica estaba dentro del ala médica privada de un hotel de lujo. Un lugar tranquilo, lejos de periodistas y chismes. O eso creía. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo, el mundo explotó en luz y caos. Gritos. Preguntas. Cámaras. Al menos una docena de reporteros se agolpaban en el elegante vestíbulo, con los flashes disparando como disparos. Y en el centro Nathan con Isla en brazos. Su abrigo la envolvía firmemente sobre los hombros. Ella se aferraba a su pecho con la cabeza hundida en él. Él le susurró algo contra el pelo mientras le cubría el rostro con la mano. Se me cortó la respiración. Todos mis instintos me gritaban que me diera la vuelta y corriera de vuelta al ascensor. Pero en cuanto retrocedí, alguien gritó. Ahí está. Esa es la señora Wu. Esa es Abachin. La multitud se giró como una ola que se estrellaba contra mí. Las cámaras me apuntaban a la cara. Las preguntas volaban como puñales.
¿Es cierto que tu marido te tiene una aventura? ¿Filtraste la ubicación del hotel por celos? Señora Wu, está divorciando por la señorita León. Retrocedí con los brazos sobre el estómago para protegerme. Alguien me empujó con fuerza. Demasiado fuerte. El suelo de mármol se levantó rápidamente. Pintura. Blanco. Luego nada. Al abrir los ojos, la luz era estéril y fría. Techo de hospital. La señora Wu estaba sentada a mi lado, pálida y con rímel corrido. Su mano me agarraba. Al notar que me había despertado, se derrumbó al instante. Lo siento, se atragantó. Lo siento muchísimo. Bajé la mirada. Tenía el estómago plano. Los cables en mis brazos me lo dijeron todo antes de que ella dijera una palabra. Perdí al bebé, susurré. Ella asintió, tapándose la boca. Las lágrimas le corrían por la cara. Entonces la puerta se abrió de golpe. Nathan entró con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Antes de que pudiera decir una palabra, Madame Wu se levantó. Y lo abofeteó. El sonido resonó por la habitación como un disparo. No se inmutó. No se defendió. Se quedó allí y lo tomó. ¡Qué cabrón asqueroso!, siseó la señora Wu temblando. No la mereces. Nunca lo hiciste. Bajó la cabeza. Intenté protegerte, susurró. De tu padre. De Gisla. De todo. Y en cambio la arruiné. Entrecerré los ojos. ¿Qué? Se giró hacia mí lentamente como si le doliera físicamente decir las siguientes palabras. Esa noche. La noche que tú y Nathan durmieron juntos. Él creía que estaba borracho. Pero no. La miré con la boca seca. Ella tragó saliva con dificultad. Le puse algo en la bebida. No quería que volviera con Gisla. Nathan levantó la cabeza de golpe. Tú, susurró. Tú lo hiciste. No quise que llegara tan lejos, dijo ella sollozando. Solo quería que la olvidaras por una noche. Lo suficiente para darle una oportunidad a Ava. El rostro de Nathan estaba vacío. La arruinaste, continuó. Te casaste con ella sin amor. La mantuviste prisionera en una casa construida para otra mujer. Y luego la dejaste sola entre la multitud mientras sostenías a otra. Sentí como si mi cuerpo estuviera bajo el agua. Tan pesado. Desprendido. Todo en la habitación sonaba lejano. Me drogaste, susurró Nathan otra vez. Todo este tiempo la he culpado. Pensé. Se giró hacia mí. Pero no quería oírlo. Ni su disculpa. Ni su comprensión. Nada. Porque el daño ya estaba hecho. No solo a mí. Sino al niño que nunca abrazaría. Nathan salió de la habitación sin decir palabra. Madame Wu se quedó. Lloró más fuerte que nunca. No lloré. Simplemente me quedé allí tumbado. Con las manos apretadas contra un estómago que ya no contenía nada. Era la primera vez que veía llorar a Nathan. Ni en nuestra boda. Ni durante nuestro matrimonio. Ni siquiera cuando le dije que me iba. Pero ahora afuera de la habitación del hospital, con las rodillas dobladas sobre el frío suelo de baldosas y la cabeza entre las manos, lloraba. Y no me daba pena. Ya no. Presenté la demanda final de divorcio 2 días después del aborto. Se acabaron las reuniones. No más intervenciones familiares. No más súplicas de la señora Wu. El equipo legal le envió las condiciones revisadas. Renuncié a todos mis derechos de propiedad. No quería nada. Solo libertad. Cuando por fin pidió verme, acepté. Solo porque necesitaba decírselo en la cara. Nos encontramos en un tranquilo patio del hospital. Los árboles estaban desnudos. El suelo seguía helado. Nathan llegó en silencio con el mismo abrigo con el que había envuelto a Isla. Qué apropiado, pensé. Ni siquiera su calidez le correspondía. Firmé los papeles, dije antes de que pudiera hablar. Su rostro permaneció inexpresivo.
Así sin más. No hay nada más de qué hablar. Él dio un paso adelante. Ava. No, dije bruscamente. No digas mi nombre así. Como si recordaras quién soy. Se estremeció. Lo miré fijamente. A este hombre al que una vez llamé mi esposo. No quiero una disculpa, dije. Y no quiero tu arrepentimiento. Solo quiero olvidar que esto pasó. Su boca se entreabrió, pero me di la vuelta y me alejé. Y por primera vez desde que tenía 5 años, no miré atrás. 2 días después, arrestaron a Isla. La prensa explotó con titulares. Heredera bajo fuego. Acusaciones de agresión y fuga. Isla León acusada de incidente hospitalario. El escándalo familiar de Wu se agrava. Resultó que ella había pagado a un fotógrafo para que filtrara la ubicación de la visita prenatal de Ava. Dijeron que no pretendía que Ava se cayera. Solo para humillarla. Exponerla. Sacarla de la vida de Nathan de una vez por todas. Pero la humillación tiene un precio. Y la sangre tiene consecuencias. Cuando Nathan recibió la llamada, se quedó sentado en su coche frente al juzgado durante horas. Él no entró. No habló con ella. No intentó ayudarla. Porque en ese momento se dio cuenta de algo. Lo que una vez llamó amor por Isla era en realidad culpa. Culpa por la hija que perdieron. Culpa por las promesas que nunca cumplió. Culpa por no haber sido lo suficientemente fuerte para elegirla cuando era necesario. Pero no era amor. No como Ava lo había amado. No como Ava se había quedado. Incluso cuando él le dio todas las razones para irse. La mañana que Ava salió de la capital, volvió a nevar. Esta vez no fue una tormenta. Solo copos suaves y lentos que caían como ceniza. Estaba de pie en el andén con un grueso abrigo marrón y una bufanda que ella misma tejió. No lloró. No tembló. Simplemente subió al tren que no iba a ninguna parte. Sin séquito, sin discurso de despedida, sin salida dramática. Solo paz. Nathan llegó demasiado tarde a la estación. Se quedó en el andén viendo cómo la mancha plateada se desvanecía en blanco. Pensó en todo lo que ella le había dado. Todo lo que había destruido. Todo lo que jamás recuperaría. Y por segunda vez esa semana, lloró. Pero esta vez no por Ava. Por él mismo. Porque ella sanaría. Pero nunca lo haría. Pasó un año entero. La nieve seguía viniendo y yendo, pero ya no parecía un castigo. Solo el clima. En un pueblo a kilómetros de la capital, escondido entre montañas y silencio, encontré una tranquilidad que nunca había conocido. Las calles estaban bordeadas de cerezos. La panadería a 2 cuadras de aquí sabía mi nombre. El aire siempre olía a pino y lluvia fresca. Aquí la gente no me reconocía. Nadie me llamaba señora Wu ni susurraba el nombre de Isla como si fuera una maldición. Solo era Ava otra vez. Solo una mujer con una cicatriz demasiado profunda para que otros la vieran. Y un corazón que por fin aprendía a latir sin romperse. Trabajaba en la biblioteca local. Pagaban poco, pero el horario era lento y la compañía amable. Pasaba las tardes catalogando libros viejos y escuchando música clásica que nadie más tocaba en la estantería. A veces incluso me reía. Dejé de leer las noticias. No quería saber qué había sido de Nathan, de Isla ni del imperio que heredaron. Quería paz. Y por un tiempo la tuve. Hasta el día que llegó. Era principios de primavera. Lo recuerdo porque los narcisos florecían justo afuera de las ventanas de la biblioteca. Un amarillo tan brillante que me dolía el pecho. Estaba ordenando los libros devueltos cuando sonó la puerta. No levanté la vista de inmediato. Pero entonces oí el silencio. Esa pausa en el aire. Ese peso inconfundible de alguien que no encajaba en el ritmo de este lugar. Me giré y lo vi, Nathan Wu, de pie en la puerta con un abrigo gris sencillo y sin nada en las manos. Parecía más pequeño. No literalmente. Seguía siendo alto. Vestía elegantemente aunque menos impecable. Pero algo en él se había encogido. Su postura. Su mirada.
El temblor leve de sus manos a los costados. Parecía alguien que lo había perdido todo. Y que quizá por fin lo sabía. No dije nada. Él tampoco. Después de un momento, dio un paso adelante. No estoy aquí para causar problemas, dijo en voz baja. Asentí una vez. Mis manos se cerraron alrededor del lomo del libro que sostenía. Solo quería hablar. Una vez. Si me lo permitieras. Debería haber dicho que no. Pero me encontré asintiendo de nuevo. No por debilidad. Sino porque algo dentro de mí necesitaba oírlo. Nos sentamos en un banco del parque, calle abajo. Los cerezos aún no habían florecido. Pero sus capullos empezaban a abrirse. Pequeñas y persistentes señales de vida. Nathan no habló al principio. Solo miró el cielo, los árboles, el tranquilo pueblo. Entonces finalmente dije, qué bonito es aquí. Crucé los brazos. Lo es. Asintió casi para sí mismo. Tranquilo. Ya veo por qué viniste. Me quedé callado. Nathan se giró hacia mí lentamente. ¿Te ves mejor? ¿Más saludable? Pregunté con tono cortante. Me miró a los ojos. Más feliz. Eso me sorprendió. Porque no era un halago. Fue algo más suave. De verdad. Respiré hondo. ¿Qué quieres, Nathan? Tragó saliva con dificultad. Solo una conversación. ¿Has venido hasta aquí para eso? Te lo debía. Para decir lo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Incliné la cabeza. Podrías haber escrito una carta. Sí. 5 en realidad. Nunca los envié. Arqueé una ceja. ¿Por qué no? Me dedicó una leve sonrisa amarga. Porque ninguno de ellos se sentía suficiente. Nos quedamos sentados en silencio un rato. La brisa me hacía girar la bufanda. Su cabello había crecido más en las puntas, rizándose ligeramente sobre sus orejas. Me enteré de lo de Isla. Dije finalmente. Su expresión no cambió. Ahora está en Suiza, dijo. En un centro privado. Asentí. ¿Y tú? Renuncié a la junta directiva hace 6 meses. Sigo haciendo trabajos de consultoría, pero principalmente flotando. Me pareció bien. Siempre había estado a la deriva. Entre carreras, entre personas. Pero ahora, por primera vez, parecía anclado en su propio arrepentimiento. Seguí esperando a que pasara la tormenta, dijo en voz baja. Pero resultó que yo era la tormenta. Sentí una opresión en el pecho. No por amor. Sino por el extraño dolor que me produce oír a un fantasma decir la verdad. Tengo preguntas, dijo. Pero solo uno realmente importa. Esperé. ¿Alguna vez me amaste? Lo miré un buen rato. Y luego, suavemente, sí. Parpadeó. Una vez. Lentamente. Te amé como rezas cuando nadie te escucha, dije. En silencio. Desesperado. Lleno de esperanza. E igual de inútil. Apartó la mirada. Te lo di todo, continué. Y ni siquiera lo viste. Ya lo veo. Demasiado tarde, dije con dulzura. A Nathan le temblaban las manos al meter la mano en el bolsillo de su abrigo. Me tensé sin saber qué sacaba. Pero no era una carta. Ni un regalo. Era el bolígrafo de oro que le había regalado el día de nuestra boda. Todavía sin usar. Nunca firmé nada con él, dijo. Ni contratos. Ni cheques. Ni tus papeles de divorcio. No dije nada. Lo sostuvo entre los dedos un momento y luego lo dejó en el banco entre nosotros. No vine a pedir otra oportunidad, dijo. Sé que no merezco uno. Miré el bolígrafo. Vine a darte las gracias. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Por enseñarme cómo es el amor. Aunque solo lo supe cuando se fue. Entonces se levantó lentamente. Pensé que estaba a punto de irse. Pero en lugar de eso,
Se giró y se dejó caer de rodillas en el camino de grava. Nada dramático. Nada ruidoso. Solo en silencio. Y por segunda vez en mi vida, Nathan Wu se arrodilló frente a mí. Lo siento, dijo. El viento le azotó el abrigo, agitándolo tras él. Lamento la noche en que te confundí con otra persona. Los años que te hice sentir invisible. Por dejarte entrar sola entre esa multitud. Por cada vez que elegí el silencio cuando debería haberte elegido a ti. Me ardía la garganta. No de dolor, sino del peso de cuanto había esperado oír esas palabras. Me incliné hacia adelante y lo miré a los ojos. Te perdono, dije suavemente. Pero no como tu esposa. Su respiración se entrecortó. Me puse de pie. Te perdono como alguien que solía amarte. Como alguien que aprendió a detenerse. Bajó la cabeza. Y me alejé. Esta vez tampoco miré atrás. Pero no hizo falta. Porque esta vez la despedida no fue tan dura. Había luz. Como pétalos de cerezo al viento. Esa noche encendí una vela en la ventana de mi cabaña. No por él. Sino por mí. Por la chica que una vez esperó en la nieve con dedos temblorosos. Para la mujer que ahora dormía en paz, sin fantasmas a su lado. La primavera finalmente dio paso al verano y yo apenas lo noté. En el pasado, las estaciones habían pasado a través de mí como fantasmas. Marcado por obligaciones, cenas y sonrisas corteses en galas benéficas a las que nunca quise asistir. Solía ver los cerezos en flor caer por la ventana de Willow Heights y me preguntaba cómo se verían desde cualquier otro lugar. Ahora lo sabía. Parecían paz. Encontré un ritmo. Las mañanas empezaban temprano. Abría las ventanas para que entrara la brisa y me sentaba con una taza de té en mi terraza acristalada, descalza y tranquila. Los fines de semana impartía clases de narración de cuentos en la biblioteca municipal para niños del pueblo. Los más pequeños siempre se me pegaban con los dedos pegajosos y los ojos como platos, pidiendo un cuento más. Mis favoritos no eran de princesas ni de castillos. Eran de mujeres que se fueron. Y se fueron. Nunca volví a saber de Nathan. Nunca regresó. No recibí más cartas. No hay noticias. Pero de vez en cuando veía su nombre al pasar. Alguien en el mercado mencionaba a la corporación Wu. ¿Te enteraste de que el nieto del presidente se mudó a Milán? Y yo sonreía levemente junto a mis tomates y seguía caminando. Ya no me dolía. El dolor se había desvanecido convirtiéndose en una especie de recuerdo, como una cicatriz se convierte en parte de la piel. Dejas de notarlo. Pero nunca te abandona del todo. Una mañana pasé junto al espejo del pasillo y me detuve. Me pilló desprevenido. Mientras miraba. Radiante. No porque hubiera hecho algo diferente. Sin maquillaje. Sin esfuerzo. Solo yo. Pero por primera vez en años, el reflejo que me miraba no me parecía extraño. Había vuelto a mí. Y tal vez, solo tal vez, fui incluso más de lo que había sido antes. El bebé que perdí seguía conmigo. No físicamente. Pero en cada suave momento de silencio. Cada respiración que tomaba era un poco más profunda. A veces me sentaba bajo los pinos detrás de la cabaña, con los dedos apoyados en el estómago, y susurraba, me hiciste valiente. Supongo que era cierto. Esa pequeña vida que se fue demasiado pronto me había recordado que seguía viva. Y que tenía que vivir como si importara. Una tarde, justo cuando el sol de verano se ponía tras las colinas, recibí una carta. Sin remitente. Ninguna letra que reconociera. Pero estaba dirigida simplemente a Ava Chin, bibliotecaria del municipio de Maple Ridge. Dentro había una breve nota en papel crema. Sin firma. Solo una frase. Espero que tengas libre los domingos otra vez. Doblé la carta una vez y la guardé en la parte de atrás de mi diario. No necesitaba saber quién lo envió. Hay cosas que es mejor dejar sin respuesta. Esa noche, descalza en mi porche con una taza de té de manzanilla en la mano, observé cómo las estrellas aparecían una a una. Detrás de mí mi pequeña cabaña brillaba con una luz tenue. Había pintado las paredes de amarillo el mes pasado.
No de color pastel ni crema, sino amarillo girasol. Como si la alegría ya no pudiera ocultarse. La cocina tenía una planta nueva que aún no había matado. La sala tenía montones de libros usados que aún no había leído. Y mi dormitorio ya no tenía espacio para fantasmas. No había un nuevo y gran romance. No llegaba la noche a medianoche. Pero ya no era la damisela. Y eso me bastaba. Un sábado, al cerrar la biblioteca, un niño me tiró del suéter. Señorita Ava, dijo. ¿Es cierto que vivía en un castillo? Me reí. No era un castillo de verdad. Pero era grande, ¿verdad? Con habitaciones secretas y escaleras doradas. Más o menos. Entonces, ¿por qué te fuiste? Me arrodillé sonriendo. Porque hasta el castillo más grande puede sentirse como una jaula. Inclinó la cabeza. ¿Y ahora vives en una cabaña? Asentí. ¿Y tiene libros, flores y panqueques? Exactamente. Sonrió. Eres como una princesa que se salvó. Sonreí aún más. Algo así. Esa noche saqué una bufanda vieja del fondo de mi pecho. El que empecé a tejer para Nathan cuando creía que el amor se ganaba puntada a puntada. Estaba inacabado. Desequilibrado. Pero lo usé de todos modos. Porque ya no se trataba de él. Se trataba de la versión de mí que creía profundamente que el amor la salvaría. Se había equivocado. Pero lo había intentado. Y la amé por eso. Pasé por la plaza del pueblo justo antes de medianoche. El letrero de la panadería aún brillaba en la oscuridad. Y alguien tocaba el violín a lo lejos. Las notas que se perdían en el cálido aire de verano. Pensé brevemente en Nathan. Sin amargura. Pero con la dulzura que se reserva para quien te enseñó con que no conformarte nunca más. No obtuve el final de Cuento de hadas. Obtuve algo mejor. Yo mismo. Completo. Sin concesiones. Libre. Fin.